Ya, en esta clase, haciendo como una pequeña introducción, bueno, aquí está la planificación, me atrasé un poquito en el tema de las clases, pero hoy día alcanzamos a ver bien todo. Ya, hoy día vamos a ver dos capítulos del libro que está en el campus virtual. ¿Ya? El primer capítulo habla sobre la integración definida. Es un capítulo más bien corto, son 16 páginas, donde eh, acá está la parte central de la parte de integrales. ¿Ya? Vamos a usar el concepto de límite para poder hacer una suma infinita, ¿ya? Para poder encontrar el área bajo una curva, ¿ya? Y en este capítulo vamos a nosotros ver lo que se llama el teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Que en realidad son dos teoremas, pero que eh, eh, toman mucha importancia, ¿ya? Por eso se llama el teorema fundamental del cálculo. Y después, por último, vamos a ver, bueno, aquí estoy al final, vamos a ver algunas aplicaciones de la integral definida, ¿ya? Que son prácticamente lo mismo con lo que partimos de la integral. El área, calcular el área bajo una curva, calcular volumen y la longitud de una curva. La longitud de arco es la longitud de una curva, ¿ya? Lamentablemente, el capítulo 7 lo vamos a tener que dejar un poquito de lado, que era el tema de la integral impropia. ¿Ya? Eh, no todos los cursos que estaban aquí presentes tenían presente este tema, ¿ya? Así que por eso decidí dejarlo un poquito más de lado. Ya, partamos entonces con la integración definida. Lo que nosotros calculamos hasta la semana pasada era lo que se llamaba la integral indefinida. Calculábamos nosotros una antiderivada de una función con todas las técnicas que nosotros trabajamos. Hoy día vamos a empezar con integración definida. ¿Ya? Y este tema, el tema de las sumas de Riemann, fue lo que nosotros vimos al inicio de una forma muy intuitiva. ¿Ya? No nos vamos a meter mucho en la teoría, más bien en la parte intuitiva de esto y cómo nosotros lo llevamos al límite. Ya. Entonces, el conflicto principal para empezar a trabajar con integrales es, si yo tengo una curva, ¿cómo puedo calcular yo el área bajo esta curva? ¿Ya? ¿Cómo calculo el área? Para eso, por ejemplo, un problema clásico de esto es, por ejemplo, la velocidad. Si tú tienes la curva de la velocidad y quieres saber cuánta distancia has recorrido, tienes que calcular el área bajo esa curva. ¿Ya? Y muchos otros problemas similares se resuelven calculando áreas bajo curvas. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hicimos fue ir aproximando esta curva con rectángulos. Los rectángulos uno sabe cómo sacarle el área, es más fácil, ¿cierto? Entonces, a medida que yo vaya sumando cada vez más rectángulos, cada vez se va pareciendo más a la curva original. ¿Ya? Y en el límite, cuando tenga infinitos rectángulos, voy a tener yo el área final de la curva. ¿Ya? Esa es la idea intuitiva. Ya no nos vamos a meter mucho en el tema de las sumatorias para no complicarnos más de lo debido. ¿Ya? Tenemos que saber que la integral al final es cuando hago que los rectángulos tiendan al infinito, cuando tenga infinitos rectángulos chiquititos. ¿Ya? Esa es la idea intuitiva. Ya. Entonces vamos a nosotros partir de inmediato con lo que es la integral definida. Este concepto que aparece acá suele ser un poquito más complicado, ya, pero lo que está queriendo decir acá es que la integral de una función en un intervalo, ¿cierto? Si yo quiero sacar el área bajo una curva, tiene que ser en un intervalo, va a ser el límite cuando el ancho de estos rectángulos, cuando el ancho de estos rectángulos tienda a cero, y yo vaya a sumar todos el largo o la altura, que sería la función evaluada en el punto, por la anchura de ese triángulo, de ese rectángulo. ¿Ya? Entonces, corresponde a lo que hemos ido trabajando, ¿cierto? Que es
la integral va a ser el límite al final cuando yo tenga infinitos rectángulos chiquititos. Y eso va a ser el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, la expresión, la integral de a hasta b del f de x, la función f se llama integrando, lo que está dentro de la integral, y los números a y b se llaman límite inferior y superior de la integral. ¿Ya? Entonces el teorema, cuando yo puedo encontrar la integral definida en un intervalo, es que la función tiene que ser acotada y continua, ¿ya? Excepto en algún número finito de puntos. Yo puedo integrar la función. Puedo encontrar el área bajo la curva, ¿ya? Lo que están diciendo acá es que puede ser discontinua, pero en un número finito de puntos. Eso lo podemos ver aquí, por ejemplo, si tengo mi función, tengo aquí mi función, ¿cierto? Y, por ejemplo, la función pega un salto, aquí, algo así, ¿ya? Y yo quiero calcular el área bajo la curva desde este punto A hasta este punto B, hasta aquí, se puede. Porque claro, que sea discontinuo acá no me impide a mí calcular el área bajo la curva. Se asume aquí que esto toma un lado recto, ¿ya? Entonces no importa que la función sea discontinua en un número finito de puntos, ¿ya? En este punto es discontinua, no importa. Yo puedo calcular igual el área bajo la curva. Eso es lo que me está diciendo ese teorema. Ya. Funciones integrables son las funciones polinomiales, exponenciales, seno y coseno, en cualquier intervalo. Las funciones racionales son integrables en cualquier intervalo que no contenga un cero del denominador, ¿cierto? Porque eso no es como en la discontinuidad que vimos recién, ¿cierto? Esto es una discontinuidad que se va al infinito, ¿ya? Y la función tangente es integral en cualquier intervalo que no contenga alpimedios más algún múltiplo de pi, ¿cierto? Porque ocurre exactamente lo mismo, se va al infinito, ¿ya? Entonces nos vamos a saltar esta observación, ¿ya? Porque nosotros vamos a definir la integral como el límite nomás de esta suma, no nos vamos a meter mucho más en eso, pero sí hay algunos conceptos importantes. Lo que calcula la integral es como una área con signo, ¿ya? Entonces, si yo estoy calculando el área de A hasta B, va a tomar el signo contrario a que si yo calculo el área de B hasta A, ¿ya? Esto lo podríamos ver mejor aquí con un ejemplo. Con un ejemplo. Si tengo aquí, por ejemplo, tengo una función y calculo el área, por ejemplo, de esa curva, cuando yo calculo la integral, por ejemplo, aquí del A hasta el B, cuando yo calculo la integral del A hasta el B de f de x, lo que me está calculando aquí es el área de esta parte, pero esta parte me la va a sumar, y esta parte de aquí me la va a restar, ¿ya? Siempre que yo tenga un área bajo el eje X, me lo va a considerar como un área negativa, ¿ya? Parece que no se me nota ahí, pero como un área negativa. Entonces puede ser que en algún ejercicio, eh, donde te tenga una curva que pasa por sobre el eje X y bajo el eje X, esas áreas se pueden cancelar, ¿ya? Entonces va a ser muy, muy importante tener este concepto presente, ¿ya? La integral lo que hace es calcular el área, pero con signos, ¿ya? Lo que esté sobre el eje X me lo toma como un área positiva, y lo que esté bajo el eje X como un área negativa, ¿ya? Entonces, por eso, ahora es muy, muy importante poder manipular el plano cartesiano, para poder ver bien todos los conceptos. Porque si yo tomo de aquí del A al B, por ejemplo, de una función cualquiera, ¿ya? Hagamos una función sencilla, algo así. Si tengo una función así, entonces claramente el área
va a ser positiva. El área va a ser positiva. La integral de a a b del f de x es positiva. Pero si yo lo miro al revés, si yo lo miro desde el b hasta el a, desde el b hasta el a, lo tengo que mirar en el otro sentido. Y cuesta visualizarlo en un principio, pero si yo lo veo desde el otro lado, desde el b hasta el a, es como que el área va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, esto va a ser menos la integral de b a a. ¿Ya? Es el concepto que aparece aquí. ¿Ya? La integral en un intervalo creciente, desde un b hasta un a, va a ser positivo, pero si yo lo miro desde el otro lado, desde el b hasta el a, el área va a ser negativa. ¿Ya? O la aplicación de esto es que si los intervalos están invertidos, yo puedo volver a invertirlos cambiándole el signo. ¿Ya? Esa es la gran aplicación de esta observación. ¿Ya? Y la otra observación importante que aparece ahí es que si yo tengo, por ejemplo, una función cualquiera y tengo aquí el punto A, el área bajo la curva que va desde el A hasta el A, bueno, aquí me faltó el dx, bueno, el área bajo la curva que hay de un punto hasta el mismo punto, no hay área, siempre va a ser cero. Siempre va a ser cero. ¿Ya? Porque en realidad no tengo área porque no me estoy moviendo del punto A. ¿Ya? Entonces, claramente, la integral desde A hasta A va a ser cero. Va a ser cero. Entonces ahí está gráficamente lo que aparece en el libro. ¿Ya? Estas dos definiciones que están acá. ¿Ya? Entonces vemos algunas propiedades. Proposición. La primera. La integral de a a b de dx es b menos a. Y eso es muy sencilla de ver, así que vamos a partir muy sencillo. La integral de a a b de dx es b menos a. Y veamos por qué. La función que está dentro de la integral, desde a hasta b de dx, si yo no tengo ninguna función aquí, entonces la función que hay ahí es la función 1. La función constante igual a 1. Entonces voy a tener aquí la función 1, ¿no es cierto? Que va así. Desde un A hasta un B. Entonces lo que estoy calculando es el área bajo la curva del A hasta el B de la función 1. Estoy calculando esta área. A ver, está súper sencilla de calcular, por cierto, si es un rectángulo solamente. Entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo? El ancho, o la base, que me diría B menos A, por la altura. Y la altura vale 1. Ah, ahí está. ¿Ya? Entonces fíjense que acá, cuando nosotros calculamos integrales definidas, no le sumamos el c, no sumamos constante. ¿Ya? Porque como está definida la integral, valga la redundancia, no tenemos para qué sumar esta familia de funciones. No es necesario sumar o restarle la constante. ¿Ya? Entonces, así vemos que una constante que esté multiplicando a la integral puede salir fuera de la integral sin ningún problema. ¿Ya? Sale fuera de la integral sin ningún problema. Ahí está la demostración. Puedo yo separar, si tengo una suma de funciones dentro de la integral, puedo separar las funciones tal cual como es la integral indefinida. Y aquí hay un concepto nuevo, la propiedad aditiva de la integral. Ya que es que si yo tengo una integral de a a un b y tengo un c que esté dentro de la integral o dentro del intervalo, puedo separar las integrales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Vamos a verlo aquí en un ejemplo también. Ya, voy a dejar de compartir. ¿Qué quiere decir eso?
que si tengo aquí la integral de un b de una función cualquiera, y tengo un valor c, vamos a dejar aquí una función cualquiera, entonces puedo ir separando las integrales en distintos intervalos. Puede ser que eso sea útil en algún caso, ¿cierto? Si estoy calculando toda esta integral de la a hasta el b, puedo separar. Entonces, lo que quiere decir esto es que la integral de a b de f de x lo puedo separar de la integral de a a c de f de x más la integral del c al b de f de x. ¿Ya? Eso es lo que me está queriendo decir ese teorema. Que puedo particionar la integral y puede que sea útil. Por ejemplo, cuando tenga distintas funciones y voy a tener que ir separando por regiones. ¿Ya? Ahí es útil este teorema, que yo puedo separar por distintas regiones la integral. Ya, quedan un par de teoremas más y después vamos a empezar ya a calcular integrales. Esta dice, una función que sea integrable y no negativa en un intervalo AB, entonces la integral va a ser positiva, o mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que como estamos calculando el área con signos, entonces si la función siempre es positiva, siempre está sobre el eje X, el área también va a ser siempre positiva. Eso es lo que me está queriendo decir acá. Y si tengo una función que es menor a otra, entonces claramente el área también va a ser menor. ¿Ya? Si tengo una función que está bajo otra función, entonces claramente las áreas siguen ese mismo orden. ¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos. Ya. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar después para poder calcular áreas. Dice, note que si f de x menor al g de x en un intervalo, entonces la resta de g menos f de x también va a ser positiva para todo el intervalo. Por lo tanto, la integral de a b de g de x menos f de x está representando el área de la región entre f de x y g de x. ¿Ya? Muy interesante. Ya. Eso es todo lo que vamos a utilizar. Ahora, hay algunos teoremas, proposiciones como aparecen acá, que nos van a ayudar un poco para simplificar algunos trabajos. Por ejemplo, si una función es integrable y par en un intervalo simétrico menos a, entonces la integral o el área bajo la curva de esa función va a ser lo mismo que yo calcule dos veces el área del intervalo del primer cuadrante. ¿Ya? Eso sería algo más o menos así. Más o menos así. A ver, tenemos aquí en un intervalo menos a. Acuérdense que una función par lo que cumple, déjenme dejar de compartir pantalla, una función par lo que cumple es que si yo dibujo algo aquí en el primer cuadrante se refleja en el segundo. La función par más conocida, ¿cierto?, es el x cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el área bajo la curva del intervalo menos a hasta la a, si ustedes se fijan, entonces el área que hay del lado izquierdo, o del eje X negativo, es la misma que hay del eje X positivo. Entonces, claramente, si yo estoy calculando el área del menos a hasta la a del f de x, es lo mismo a que yo calcule dos veces el área en el primer cuadrante. Dos veces el área de 0 hasta a, f de x. ¿Ya? Eso siempre y cuando el f sea par. Par entonces que se refleje con respecto al eje y. Y tenemos el otro caso que es cuando la función es impar. Es decir, cumple que es simétrico con respecto al origen. Entonces lo que yo dibujé aquí en el primer cuadrante se dibuja en el tercero. ¿Ya? Eso es una función impar.
Entonces, si yo tengo un intervalo simétrico nuevamente de un menos a hasta un a, y yo calculo las áreas, me fijo que son exactamente las mismas áreas, pero con signo distinto. Como son la misma área, pero con signos distintos, al sumarlas se van a cancelar. Entonces, si el f es impar, de f de x, esto va a ser 0. Siempre y cuando el f es impar. ¿Ya? Si el f impar, entonces ocurre eso. Porque se cancelan las áreas con signos. ¿Ya? Ya. Eso es todo lo que vamos a utilizar y ahora empezamos a calcular algunas integrales con el teorema fundamental del cálculo. Ya, dice, sea f una función continua en el intervalo ser cerrado a b, entonces integrable en a, b, entonces la integral de a a b de f de x es un número real, que depende de la función y de los límites superior e inferior, pero no depende de x. ¿Ya? El x puede ser cualquier variable, ¿ya? Que aquí lo que está representado, f de t de t, f de z de z, tienen exactamente el mismo valor. ¿Ya? Se pueden trabajar como una variable independiente, representan el mismo número. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar aquí es el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Entonces vamos a definir esta función, una función f mayúscula, que me va a marcar la integral desde el a al a x de f de t de t. De a hasta x de f de t de t. ¿Ya? Y vamos a ver qué es lo que significa ese valor. ¿Ya? Una integral, esa integral lo que me está representando a mí es lo siguiente. Imagínate que tú tienes tu función. Tienes tu función aquí, ¿cierto? Que va a tomar algo así. Y tú estás calculando aquí tu integral desde un a hasta un valor x. ¿Ya? Estás calculando el área bajo esta curva. ¿Ya? Ahora, como este x me está representando un valor de este eje, vamos a tomar la función dependiendo de otro valor. Supongamos t. Así como el tema del tiempo. Pues, si es cierto, mi función va cambiando en el tiempo. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que está calculando la integral desde un a hasta un x de mi f de t de t. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es aumentar un poco la distancia y ver qué es lo que ocurre aquí cuando yo avanzo un poquito en el eje x. ¿Cómo va cambiando el área? ¿Ya? Este pequeño cambio de área, ¿cómo se representa con lo de la antiderivada? ¿Ya? Y nosotros ya hemos dicho que la derivada es este pequeño cambio, ¿cierto? Cuando yo trabajo con pequeños cambios, estamos trabajando con derivadas, ¿ya? Entonces sabemos que el área va bajo una curva o el resultado de la integral es una antiderivada de f de x. ¿Ya? Entonces, cuando yo calcule este pequeño cambio, esta derivada, lo que estoy calculando yo en definitiva es la altura de este punto, el f de x. ¿Ya? Y esto es lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Si tengo una función que me está calculando el área desde una hasta alguna variable independiente x, y yo calculo la derivada, es como que hace la operación inversa. La operación inversa de la integral es la derivada, que es lo que aparece aquí. ¿Ya? Eso es lo que aparece ahí. Ahora en el libro te presentan la demostración de forma algebraica, pero es exactamente lo que hicimos nosotros aquí. ¿Ya? Exactamente lo que nosotros pusimos ahí.
¿Y para qué nosotros podemos utilizar el teorema fundamental? Para calcular derivadas de integrales. Entonces fíjate acá que cuando calculas la derivada de la integral, solamente reemplaza los valores de t en la que está escrita la función con la x. ¿Ya? Cuando calculo la derivada de la integral, reemplaza la t con la x. Y fíjate que no importa cuál es este valor inicial, ¿ya? Porque solamente nos estamos preocupando del límite superior. Solamente del límite superior. Entonces, si es que están invertidos los valores, si es que el x está abajo y el 4 está arriba, tengo que invertirlos, porque el x es el que tiene que estar arriba. ¿Ya? Y como dijimos en un teorema anterior, yo puedo invertir los valores, pero poniendo un signo menos. ¿Ya? Por lo tanto, y nuevamente tengo que la derivada de la integral, reemplazo los valores. Reemplazo los valores de t con la x. ¿Ya? Ahora, si el x fuese otra función, por ejemplo, un x cuadrado, tengo que ocupar la regla de la cadena. ¿Ya? Se reemplaza, bueno, la derivada, el t se va a reemplazar con el x cuadrado, y después tengo que escribir la derivada del x cuadrado. 2x, que es lo que está aquí. ¿Ya? Se reemplaza los valores de t con el x cuadrado que aparecía acá, pero después lo multiplico por la derivada del x cuadrado, 2x. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve a nosotros el primer teorema fundamental del cálculo, para poder calcular las derivadas de integrales. ¿Ya? O hacer entender que la derivada con la integral son procesos inversos. ¿Ya? Y el segundo teorema fundamental del cálculo es el que a nosotros nos va a ayudar finalmente eh, para poder resolver integrales definidas. Si me piden calcular a mí la integral desde a hasta b de alguna función, entonces tengo que encontrar una antiderivada, cualquier antiderivada como aparece acá, y este es el proceso que se va a hacer. Se va a escribir una rayita que va desde a hasta b. Y lo que quiere decir es que es la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo teorema fundamental del cálculo. Para poder calcular integrales definidas, encuentro una antiderivada, la evalúo en el límite superior y le resto el límite inferior. Fantástico. Es el segundo teorema fundamental del cálculo que nos permite a nosotros calcular integrales definidas. ¿Ya? Este es el resultado importante. Y eso es lo que nosotros vamos a ocupar para calcular integrales definidas. Ahí está la demostración. Y aquí hay un ejemplo. Calcular entonces, podríamos decir, el área bajo la curva de 3x cuadrado más 6x menos 2 desde 1 hasta 4. Entonces, primero calculamos una integral indefinida, para poder calcular una antiderivada, ¿cierto? Que en este caso calcularía la integral, usando la regla de la potencia, es muy sencillo de calcular. Y aquí sí tengo que escribir el c, ¿cierto? Porque estoy calculando cualquier antiderivada. Entonces, hago la operación. La antiderivada evaluada en los límites del intervalo, f de 4 y f de 1. Entonces, si tú te fijas acá, la constante c se elimina. Entonces, por eso cuando tú calculas integrales definidas, este constante es irrelevante, como aparece. ¿Ya? Es el proceso que tú vas a tener que hacer cuando calcules integrales definidas. ¿Ya? Calculas una antiderivada, evalúas la antiderivada en el límite superior y le restas la antiderivada en el límite inferior. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en este caso, el área bajo esa curva es 102 unidades cuadradas. Ya, hasta aquí. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Vamos bien? ¿Se entiende el concepto de integral definida? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Ya. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Los vamos a resolver primero aquí en la pizarra,
para que podamos ir haciendo el paso a paso y haciendo la explicación sincrónicamente. Ya. Y vamos a calcular esta integral definida de dos formas distintas. Ya, me pedía calcular la integral desde 1 hasta ahí de logaritmo cuadrado, logaritmo natural cuadrado, dividido por x de x. Ya. Entonces aquí, para poder calcular esa integral, lo primero es ver si lo puedo hacer con sustitución simple. ¿Ya? Y tengo que tener en mente casi toda la tabla de derivadas de integrales que me pueda saber. Porque aquí, si yo me doy cuenta que si el u lo hago logaritmo natural de x, el de u va a ser de x sobre x. ¿Cierto? La derivada del logaritmo es 1 partido por x. Ah, y aquí está mi dx partido por x. Entonces, ahí estamos listos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular primero la integral indefinida. La integral del logaritmo natural cuadrado de x sobre x de x, y calculamos esa integral. Haciendo la sustitución simple, tenemos que esto es u cuadrado, ¿cierto? El logaritmo natural es u cuadrado, y el dx partido por x es du. Y esto lo podemos nosotros resolver con la regla de la potencia, que me dice que esto es u cubo tercios, más una constante c. Entonces tenemos que volver ahora a la variable original, que esto es logaritmo natural al cubo de x partido por x más c. ¿Ya? Ahora entonces, que ya sé que una antiderivada de logaritmo cuadrado de x dividido por x de x es logaritmo natural al cubo de x partido por x, lo voy a evaluar entre 1 y e. ¿Ya? Entonces fíjense cuál fue el proceso. Calculo la antiderivada, ¿ya? Y a esa antiderivada la voy a evaluar en el límite superior y le voy a restar el límite inferior. Entonces voy a tener logaritmo natural al cubo de e dividido por e menos logaritmo natural al cubo de 1 dividido por 1. Relacionando las propiedades de los logaritmos, el logaritmo natural de e es 1, así que voy a tener 1 sobre e, menos, y el logaritmo natural de 1 es 0. Así que solamente 1 dividido por e. Ahí está calculada entonces la integral. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ya. Perfecto. Súper. Ya. Solo que me equivoqué acá, ¿cierto? Era partido en 3. Era aquí partido en 3. Partido en 3. Partido en 3. No sé por qué le puse una X ahí al final, pero era un 3. Era u cubo tercio, entonces logaritmo natural al cubo tercios. Ya. Ahora, este proceso de volver atrás con la variable puede ser un poco más complicado, sobre todo cuando estamos con la sustitución trigonométrica, ¿cierto? El tener que volver a la variable original puede complicar un poco más. Entonces, yo tengo la libertad de que si hago una sustitución simple o una sustitución trigonométrica, yo puedo dejar la integral y calcular esta integral definida, ahora con el cambio de variables. ¿Ya? Vamos a explicar cómo hacemos eso. Vamos a explicarlo de inmediato. Ya. Tengo que tener presente que la función sea continua en el intervalo, ¿cierto? Para poder hacer este cambio de variables. Entonces, el u dijimos que era el logaritmo natural de x. Entonces lo que quiero yo es transformar estos límites para que ahora estén en función de u. ¿Ya? Porque aquí vamos a calcular nosotros la integral de u cuadrado de u. Entonces quiero ver que este u
que estaba en X, quiero ver cómo se transforma cuando está en función de U. Entonces, hago este proceso. Si el X vale 1, entonces ¿cuánto vale U? Y si el X vale E, entonces ¿cuánto vale U? Y tengo que reemplazar aquí, ¿cierto? Si el X vale 1, logaritmo natural de 1, 0. Entonces el U vale 0. Entonces, haciendo el cambio de variables, ahora puedo decir que esto es igual, porque estoy calculando integrales definidas a ambos lados. El 1 que estaba en función de X va a ser 0 cuando está en función de U. ¿Ya? Y si el X vale E, el logaritmo natural de E es 1. 1. Entonces aquí tenemos que esto vale 1. Entonces se hace harto más sencillo el cálculo, ¿cierto? Porque ahora que ya sé esto, calculo la integral del u cuadrado, que sería u cubo tercios, y todo esto evaluado entre 0 y 1. Y esto nos da 1 al cubo, 1, dividido por 3, menos 0. Y llegamos al mismo resultado. ¿Ya? Entonces, usualmente, por ejemplo, con la sustitución trigonométrica, va a ser mucho más sencillo que tú vayas calculando o cambiando los límites de integración, cuando tú vayas cambiando las variables. ¿Ya? Toma los límites y los evalúas en esta nueva función que tú definiste. ¿Ya? Eso es lo que aparece aquí en el libro como otra opción para calcular integrales. ¿Ya? Aprovechando este tema de la sustitución simple. ¿Ya? Calcula el mismo ejemplo, hace exactamente lo mismo, si el X vale 1, y te fijas que se hace mucho más sencillo. ¿Ya? Entonces ahora pasamos al siguiente tema. Por ejemplo, pruebe que la integral de 0 a 2pi del valor absoluto de coseno de x es igual a 4. Ya. Entonces, para eso nosotros tenemos que recordar un poquito de funciones trigonométricas y cómo se grafican. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que podamos verlo. Ya. Vamos a graficar entonces aquí la función trigonométrica coseno de x. Aquí y acá. Ya. El coseno de 0 parte en 1, ¿cierto? Y después cuando va al pi medios, va a bajar a 0, después en pi va a ser menos 1, ¿hasta qué valor nos pedían? Hasta el 2pi, ¿cierto? Hasta el 2pi. En 3pi medio va a volver a 0, y en 2pi completa el ciclo. Ya. Entonces la función coseno lo que va haciendo es algo más o menos así. Ya, algo así. ¿Ya? Y si yo calculase el área bajo esta curva, de 0 a 2pi de coseno de x así solamente, podríamos ver que esto inmediatamente es 0. Porque el área que está aquí es la misma área que está en este pedacito y se cancela. Y el área que está aquí es el mismo área que está acá y se cancelan porque son de distintos signos. ¿Ya? Entonces, por eso me pide a mí calcularlo con valores absolutos. Porque el valor absoluto lo que permite es que todo lo que esté debajo del eje X, yo lo puedo subir. ¿Cierto? Se refleja. Entonces lo que haría esta función es algo más o menos así. ¿Ya? Esta es la función valor absoluto de X. O sea, de coseno de X. ¿Ya? Lo que está graficado aquí es la función f de x es un valor absoluto de coseno de x. Pero ahora lo que está pasando es que la función cambia. Porque si yo lo veo, esta de aquí es coseno de x, pero esta de aquí, como es el reflejo del coseno de x, es menos coseno de x.
¿ya? Para después volver a la función original que es el coseno de x. Entonces, si yo quiero calcular el área bajo la curva, tengo que separarlo. Separar las integrales. Entonces, esa integral de 0 a 2pi de valor absoluto de coseno de x es la integral desde 0 hasta pi medios de coseno de x más la integral de pi medios hasta 3 pi medios de menos coseno de x. Ah, pero este menos lo puedo dejar afuera como constante. Profe, ¿por Entonces, qué queda resto menos simple. coseno de x? Porque podríamos utilizar y verlo más fácil con la definición del valor absoluto. El valor absoluto es una función así, ¿cierto? Sí. El valor absoluto de x se define como x si es que el x es positivo o como menos x si es que el x es negativo. Y eso permite que yo pueda subir la función, porque la función original, la función x, es una recta. Entonces, para evitar los negativos, el valor absoluto hace este reflejo. ¿Ya? Y en la parte donde es positivo no cambia y queda como x, pero la parte que cambió me queda como menos x. Ah, ya. Como menos x. Entonces, claro, esta parte que aquí cambió, esta de aquí continuaba siendo coseno de x. Pero el valor absoluto, para evitar que queden estas partes negativas o bajo el eje x, lo multiplica por menos, para que menos por menos te quede más acá arriba. Por eso te queda como menos coseno x. Ya, profe, muchas gracias. Y por último, desde 3 pi medios hasta el 2 pi, tengo nuevamente la integral positiva. Hasta 2 pi de coseno de x. Ya. La integral de coseno de x es inmediata, ¿cierto? Es seno de x. Entonces lo que yo voy a tener que evaluar aquí es seno de x evaluado entre 0 y pi medios. Restarle el seno de x evaluado entre pi medios y 3 pi medios y sumarle el seno de x evaluado entre 3 pi medios y 2 pi. Ya, ahí está la integral. Ahora, claro, me falta hacer este cálculo. Ya. Entonces aquí tendría seno de pi medios menos seno de 0. Menos, pero aquí lo voy a dejar con paréntesis para que se entienda mucho mejor. Seno de 3 pi medios menos seno de pi medios. ¿Ya? Porque aquí este menos es el de parte de la antiderivada, pero aún así es el de arriba menos el de abajo. ¿Ya? Después uno se puede saltar el paso, ¿cierto? Y si sabe que es negativo, partir con el de abajo y restar el de arriba, pero para empezar, vamos haciéndolo paso por paso. Y finalmente el seno de 2pi menos el seno de 3pi medios. Ya. Yo no sabe, ¿cierto? Que el seno de 0 es 0, así que se cancela. Y el seno de 2pi también es 0, así que se cancela. Nos quedaría entonces el seno de pi medios, o el seno de 90, que vale 1, el seno de 3 pi medios, que vale menos 1, el seno de pi medios, que vale 1, y el seno de 3 pi medios, que vale menos 1. Entonces, considerando todos los menos que hay, aquí menos 1, menos 2, te da que esto vale 4 finalmente. ¿Ya? Y te queda menos 2, menos 2 te queda 2 positivo 3, y menos 1 te queda 4. Entonces el área bajo la curva de esta función es 4. Y de hecho, cada uno de estos pedacitos de acá tiene área 1.
tiene área 1. Cada uno de estos pedacitos de aquí tiene área 1, 1, 1. ¿Ya? Así entonces nosotros calculamos áreas bajo las curvas. ¿Ya? Entonces el único cuidado que hay que tener cuando aparezcan integrales con valor absoluto es este tema, ¿ya? De que si tengo una función que baja del eje X, voy a tener que reflejarla. Ya, y eso es exactamente lo que aparecía aquí en el libro, pero saltándose un montón de pasos. ¿Ya? Ahora, usa eso para calcular la siguiente integral. Hace prácticamente lo mismo. Ya no nos vamos a meter en ese tema. Y te pide calcular estas integrales. La integral definida de pi sexto hasta pi tercio de esta función y la integral de menos 1 hasta un tercio de esta función. ¿Ya? En el capítulo anterior se resolvió esta integral. No la vamos a resolver nuevamente, pero sí el tema de evaluar. ¿Ya? Una antiderivada de seno cuadrado dividido en coseno a la sexta es esta, tangente cubo tercio más tangente quinta quintos. ¿Ya? Y para encontrar la integral definida, entonces se evalúa en pi tercios y se le resta evaluado en pi sextos. Y te da este valor de acá. ¿Ya? Entonces, acá hace otra forma para calcular la integral. Primero la reescribe, lo deja como tangente cuadrado y secante a la cuarta, y hace una sustitución simple. Y al usar la sustitución simple, cambia los límites de integración. Y al cambiar los límites de integración, la integral que le quedó era muy sencilla. Entonces, al cambiar los límites de integración, llega más rápido al resultado. ¿Ya? Llega más rápido al resultado. En este siguiente ejercicio, hace el tema de completar cuadrados y de factorizar el 4 que queda afuera. Este ejercicio igual lo hicimos en la clase pasada. ¿Ya? Entonces, lo que hace es la sustitución 3x más un medio igual a tangente para que le quede una integral sencilla de resolver. ¿Ya? Y al calcular esa integral, hace nuevamente los cambios en el límite de integración. Si le equivale menos 1, la tangente de qué ángulo hace que sea menos 1, menos pi cuarto. El x un tercio hace que la tangente sea 1, tangente de alfa igual a 1, entonces el alfa tiene que ser pi cuartos. Y calcula esa integral. ¿Ya? Entonces aquí hay un par de ejercicios para que podamos calcular. ¿Ya? No nos vamos a meter mucho nuevamente en este tema para que podamos ver todos los contenidos. ¿Ya? Esto es la integral definida. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta el momento sobre la integral definida? ¿No? ¿Vamos bien? Ya, No, profe, ninguna duda. perfecto. Ya. Vamos entonces al capítulo 6. Aplicaciones desde la integral definida. Vamos a ver estas tres. Área, volumen y longitud de arco. Ya, como ya hemos dicho hasta el cansancio, ¿cierto? El área de una región que está definida por la función f es la integral en el intervalo correspondiente. ¿Ya? Entonces, si tengo una región que está acotada por la curva y igual f de x, la recta x igual a, x igual b y el eje x, entonces el área es la integral. ¿Ya? Entonces veamos aquí, dice calcular el área de la región acotada por la curva, igual x cuadrado menos 5x más 4 y los ejes coordenados. Entonces el primer paso es ver cuál es esa región. Entonces tú vas a tener que graficar la curva, x cuadrado menos 5x más 4, y ver cuál es la región acotada por la curva y los ejes coordenados, que es la que está aquí. Entonces fíjate que acá no te dice entre qué valores está la región, ¿cierto? Nos dice que está entre 0 y 1. Pero tú graficando te vas a dar cuenta que está entre 0 y 1.
¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que ver acá es cuál es la altura de este rectángulo que me está marcando aquí. ¿Ya? Y la altura de este rectángulo es la función x cuadrado menos 5x más 4. ¿Ya? Y este rectángulo se va a ir moviendo desde el x igual 0 y el x igual 1. ¿Ya? Entonces, la integral de 0 a 1 de x cuadrado menos 5x más 4 de x. Se calcula una antiderivada, ¿cierto? Que es lo que aparece aquí, y se evalúa entre 0 y 1. Y eso es lo que nos da a nosotros el área de la región. ¿Ya? ¿Por qué es importante el tema del rectangulito que se dibujó ahí? Porque en algunas funciones va a ser más fácil verlo al revés, cuando el rectángulo está acostadito y ver la función en función de y, en vez de la función en función de x. ¿Ya? A ver si hay algún ejemplo. Ya, parece que no. Pero aquí hay otro más. Dice, calcular el área de la región acotada por la curva y igual a x cuadrado menos 5x más 4 y el eje x. Entonces, nuevamente, la región, la curva es la misma, pero ahora solo dice que está acotada por la curva y el eje x. Entonces, esta es la región, que está entre el 1 y el 4. ¿Ya? Entonces, ahora como el rectangulito está mirando para abajo, el área va a ser negativa. Le tengo que poner un menos entonces para que el área me quede positiva. ¿Ya? Porque acuérdate que la integral lo que calcula es el área con signos. Entonces, si yo no le pongo el menos, me va a quedar que el resultado de esta integral es negativo. Pero el área no puede ser negativo. ¿Ya? Por eso tienes que anteponerle el menos. ¿Ya? Nuevamente, la antideriva es la misma. Evaluada entre 4 y 1, te da este resultado de aquí. ¿Ya? Entonces, claro, como aparece acá, el área de una región es la integral de a hasta b del valor absoluto de la función. Y aquí es lo que ya trabajamos. Ahora, fíjate acá, que la región puede ser un poquito más complicada. Por ejemplo, la región que está acotada entre dos curvas. En este caso me dicen entre el x cuadrado menos 5x más 4 y la recta x más igual 4. Entonces, como es la región que está acotada por esas dos curvas, tengo que encontrar los puntos de intersección. ¿Ya? Eso es lo primero, encontrar los puntos de intersección para saber cuál es mi región. Y ahora, lo que calculo nuevamente es la altura del rectángulo que está en mi curva. Entonces, me fijo que la recta es la que está por arriba, ¿cierto? La recta es la que está por arriba, y la curva está por debajo. Entonces, ¿saben qué? Lo vamos a hacer en la pizarra mejor, para que quede más clarito. Para que quede mucho más clarito. Ya. Tenemos aquí entonces la curva que hacía algo así, ¿cierto? Y la recta que pasaba por aquí. Ya, y decía que este punto era el 4,0 y este punto de aquí era el 0,4. Entonces, esta es mi región que yo estoy calculando. Esta es. ¿Ya? Entonces yo veo que mi rectángulo lo puedo tomar de esta forma. Y estos rectángulos son los que yo le voy a ir sumando infinitamente. ¿Ya? Entonces, me decía que eran las curvas igual x cuadrado menos 5x más 4 y la curva x más y igual 4. Pero para yo poder escribirlo dentro de la integral, tengo que escribirlo como una función. Entonces, este sería f de x igual x cuadrado menos 5x más 4. Y esta función, la recta la tengo que escribir igual como una función. Entonces tengo que despejar el y. Entonces, la función de aquí sería, despejando el y, 4 menos x. ¿Ya? Entonces, el área de la región
sería la sumatoria o la integral desde dónde se mueve este rectángulo. Se va a mover desde aquí, ¿cierto? Va a ir creciendo hasta acá. Desde el x, que vale 0, hasta que el x valga 4. Que vale 0 hasta que valga 4. Y entonces tengo que ver cuál es la altura de este rectángulo. La altura de este rectángulo va a ser la función de arriba menos la función de abajo. Entonces en este caso tendría la integral de 4 menos x menos la función de abajo. X cuadrado menos 5x más 4. Más 4. ¿Ya? De x. Así que con eso nosotros calculamos el área de esta región. ¿Ya? Ahí está calculado. La integral que suma desde 0 hasta 4, la función de arriba, menos la función de abajo. ¿Ya? Y me dice acá que esto es en valor absoluto. En valor absoluto. ¿Ya? Pero este valor absoluto solamente me va a afectar cuando cambie la función de arriba. Por ejemplo, si el área hubiese sido un poquito más para afuera, por ejemplo aquí supongamos que este es el punto 5, ahora mi función que está arriba cambia, porque ya no es la recta la que está arriba, sino que es la curva la que está arriba. ¿Ya? Ese concepto es el que tenemos que tener claro. Entonces, en este caso, no importa que mi curva pase por debajo del eje X, porque esta recta, o sea, esta resta, va a ser siempre positiva. ¿Ya? Porque la recta está por encima de la curva. La recta 4 menos X siempre está por encima de la curva. Entonces, esta resta va a ser siempre positiva y voy a poder calcular la integral sin ningún problema. ¿Ya? No vamos a calcular la integral porque eso ya es parte de ejercicios pasados, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es solamente plantear las ecuaciones que nos dan esa, o plantear las integrales que nos calculan las áreas. ¿Ya? Volvamos. Entonces, claro, aquí aparece lo mismo que escribimos nosotros, ¿cierto? Calcula la integral y el resultado. Entonces después dice, calcule el área de la región acotada por la curva, nuevamente la curva x cuadrado menos 5x más 4, y la curva 4 menos x cuadrado cuartos. Calcula los puntos de intersección, resolviendo reemplazando, ¿no es cierto?, las i's, y te da que los puntos de intersección son el 0 y el 4. Entonces, nuevamente, tú dibujas tu rectángulo y ves cuál es la función de arriba y cuál es la función de abajo. La función que está acá arriba sería 4 menos x cuadrado cuartos, 4 cuadrado cuartos, y la función de abajo sería el x cuadrado menos 5x más 4. ¿Ya? Así calculamos entonces las regiones en el plano cartesiano. La función de arriba menos la función de abajo. Ya. Aquí, por ejemplo, es una función donde cambia. Dice, determine el área de la región limitada por las gráficas de las funciones f y g dadas por esas funciones. Ya, x cubo menos 3x cuadrado más 3x y el x cuadrado. Entonces, hay muchos puntos de intersección. Se intersectan en el 0, se intersectan en el 1 y se intersectan en el 3. Entonces tengo estas dos mini regiones. ¿Ya? Donde, ¿qué es lo que cambia? La función de arriba y la función de abajo. Entonces, analicemos un poquito aquí qué es lo que está pasando. A todo esto, con función de arriba y con función de abajo me refiero a, claro, cuál es mayor, ¿cierto? Pero siento que es más gráfico decir función de arriba y función de abajo. Ya, en este caso, la función que está aquí es la función f. Y la función que está por debajo es la función g. Es la función g. Y después de este punto, que es el x igual 1, cambia el orden.
Después está la función g por encima de la función f. ¿Ya? Y eso ocurre hasta el otro punto de intersección, que es el 3. Entonces tengo que separar las integrales. ¿Ya? Porque desde el 0 hasta el 1 sería f menos g. Y aquí está. Esto, el x cubo menos 3x cuadrado más 3x era la función f. La función f. Y el x cuadrado es la función g. Entonces, entre el 0 y el 1 es f menos g. Y entre el 1 y el 3 es la función de arriba, g, menos la función de abajo, que es el f. ¿Ya? Entonces aquí, para comprobar que tu resultado está correcto, sí o sí te tiene que dar positivo. ¿Ya? Si en algún momento te da que el área es negativa, es porque cometiste algún error con este tema de cuál se resta, cuál va arriba, cuál va abajo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hasta aquí? Profe, no entendí lo del F y el G. Ya. Veámoslo aquí en la pizarra. Ahora aquí en la pizarra está. Dejo de compartir. Ya. Entonces, el ejercicio, lo que me decía es que tengo una función f, así, y otra función que al graficarla me da algo así. Parece que esta crecía un poquito más rápido que esta. Supongamos que es algo así, y esta así. Ya. Bueno, salvo del dibujo que está un poquito feo, pero ahí va. Ya. Entonces me decía que la función f, ya supongamos que es la función x cuadrado. Parece que lo escribí al revés. Y la función g de x es la función x cubo menos 3x cuadrado más 3x. ¿Ya? Y si a mí me piden calcular el área de esta región, me piden calcular a mí el área de esta región, lo primero es calcular los puntos de intersección. Te decía que te daba que el x vale 0, que el x vale 1 y que el x vale 3. ¿Ya? Entonces, en esencia, lo que tú tienes que calcular es la integral de 0 hasta 3 del valor absoluto de f de x menos g de x. Así tú calculas el área. ¿Ya? Pero quizá el concepto de valor absoluto complique un poco el hecho de que lo que estás buscando es que esta diferencia sea positiva. ¿Ya? ¿Y cuando una diferencia es positiva? Cuando el mayor está restando al menor. No, cuando el menor está restando al mayor. Entonces tú tienes que acá, en este intervalo del 0 al 1, el g está por encima. Y el f está aquí por debajo. ¿Ya? Entonces, en este intervalo, el g menos f es positivo. ¿Ya? Porque si yo resto f menos g, me va a dar un número negativo, porque aquí el f siempre va a ser más chico que el g. Por ejemplo, fuese el f aquí vale 2, el g valdría 4, 2 menos 4 negativo. Entonces tengo que escribir aquí que la integral de 0 a 1 del g menos el f, del g de x menos f de x. ¿Ya? Porque esto me va a dar a mí positivo. Si lo escribo al Ya, revés, profe. me va a dar negativo. Ya, gracias. Y después el orden cambia. El g, como aparece aquí en el gráfico, está por debajo del f. Entonces, en este intervalo del 1 al 3, la altura de este rectángulo, ¿cierto? No hay que perder en mente que son las alturas de estos rectángulos lo que estamos calculando al final. Es el f menos el g.
el f de x menos el g de x. ¿Ya? Y esa altura es la que a mí me va a dar positiva, ¿cierto? El f, que es más grande que el g, puedo restar entonces f menos g. Y me va a quedar positivo. ¿Ya? Ahí está. Sí. Profe, ¿y la X se reemplaza por qué números se tendría? Reemplaza aquí, ¿cierto? El g por toda esta función, el f toda esta función, y calculas una antiderivada. Y al calcular la antiderivada, va a aparecer aquí lo que está en el PPT, o sea, en el PDF. ¿Cierto? Bueno, aquí está el primer ejercicio, o sea, la primera parte de la integral, aquí está la segunda. Lo que hace es calcular la antiderivada, que aquí se salta el paso, ¿ya? Pero calculó la antiderivada usando la regla de las potencias, y por último evalúan 1 y le resta, le evalúan 0. Entonces toma esto y reemplaza la x por 1 y le resta todo esto reemplazado en 0. Esa es la primera parte. Y en la segunda parte hace prácticamente lo mismo. Evalúa en el número 4, reemplaza el x con 4 y le resta reemplazando el x con 1. Ya, gracias. Ya. Ahora puede ser que en algunos casos sea más fácil considerar el x como una función de y, ya no como el y como función de x. Es decir, no ver los rectángulos como paraditos, sino ver el rectángulo acostadito, como tú parado en el eje Y. Ya, por ejemplo, te dan a ti la siguiente región. Acotada por los ejes coordenados, la recta y igual menos 1 y la curva x igual 1 sobre y cuadrado más 2 y más 2. Entonces aquí la variable independiente es la variable y. Por lo que escribimos el x como función de y. ¿Ya? Entonces lo que pasa aquí es que el rectángulo ya no lo veo como paradito, sino que lo voy a ver acostado. ¿Ya? Para que sea mucho más sencillo de ver. Entonces, si yo me paro aquí en el eje Y, veo que el eje Y se está moviendo entre menos 1 y 0, menos 1 y 0, y la función sería solamente el 1 sobre y cuadrado más 2 y más 2, ¿cierto? No tengo función por debajo, solamente el eje Y. Entonces está calculando esta integral. Hizo un cambio de variables y finalmente llegó al resultado, ¿cierto? La integral de t cuadrado más 1 es arco tangente. Y evaluado entre 1 y 0, arco tangente de 1, recordamos que es pi cuarto, y arco tangente de 0 es 0. Así que le da como resultado pi cuartos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí este lo está calculando en función de y. ¿Ya? Calcular el área de la región acotada por la hipérbola x cuadrado menos y cuadrado igual 21 y la recta 2x más y igual 12. Entonces lo que hace es calcular los puntos de intersección, nuevamente igualando, ¿cierto? X cuadrado menos y cuadrado igual 21 con 2x más y igual 12. ¿Ya? Lo que hizo fue despejar el y reemplazó en la curva. Y le dio finalmente dos soluciones. Que el y vale menos 10 y el y vale 2, y eso le dio los dos puntos de intersección. Entonces, fíjate cómo en la curva. Ya, vamos a dibujarlo aquí en la pizarra, para que nos demos cuenta que sí es más fácil verlo en función de y que en función de x. Ya, entonces estamos aquí. Déjeme graficarlo y quito al tiro el compartir pantalla. Ya, vamos a hacerlo mucho más exagerado para que se vea más clarito, aunque es más fácil. Ya. Ya, ahí está. Esa es la región que a mí me están pidiendo calcular. Ya. Si yo me paro en el eje X, para hacerlo más fácil, quizás hasta podríamos pararnos con una personita. ¿Ya?
Imaginemos que hay una personita acá que está viajando. Entonces, tendría que primero calcular dónde parte. Y partiría aquí, ¿cierto? Y va a tomar todo el camino hasta acá. Hasta ahí. Ese sería todo el intervalo en el que se mueve la función. O sea, la región. Ahora fíjate que la función de arriba y la función de abajo va cambiando, ¿cierto? Si yo camino por acá, la función de arriba sería esta y la función de abajo sería esta, ¿cierto? Hasta aquí. Aquí se produce un punto de corte. ¿Ya? Aquí tengo que separar mi región en dos partes. Porque tengo que en esta parte la función de arriba es esta y la función de abajo es esta, pero después de este punto la función de arriba cambia. ¿Ya? La función de arriba cambia. Entonces, si yo lo veo desde el otro lado, si yo me paro con la personita mirándolo desde el eje Y, es mucho más sencillo. Si aquí está también personita, si es cierto, la pongo paradita en el eje Y, mirando para arriba. En este caso es mucho más sencillo, porque el rectángulo que yo dibujé aquí va a tener siempre la misma función de arriba, que sería esta, y la función de abajo sigue siendo exactamente la misma. ¿Ya? Entonces, por eso se hace más sencillo verlo de esa forma. ¿Ya? Porque así, de esta forma, no tengo que separar las integrales como lo tendría que haber hecho con el eje Y, con los rectángulos paraditos. ¿Ya? Si lo veo así, es una sola integral. ¿Ya? No sé si quedó clara esa parte. ¿Sí? ¿No tanto? Ya, parece que no tanto. Ya, pero haciendo harto ejercicio, chiquillos, ustedes se van a dar cuenta fácilmente de que era más sencillo. De hecho, acá está. Si lo hubiésemos calculado al revés, eh, tendría que haber separado las integrales. ¿Ya? Desde aquí hasta el punto de corte, aquí donde cambia la función de arriba y la función de abajo. ¿Ya? Dice aquí, usa una integral definida para calcular el área de una elipse. Entonces, la ecuación general de la elipse es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Ya? Entonces, fíjate que acá, una elipse, si nosotros recordamos la elipse, esta tiene centro en el origen, ¿cierto? Y pasa por los 4 cuadrantes. Y en los 4 cuadrantes va a tener la misma área. Entonces puedo calcular 4 veces el área del primer cuadrante. ¿Ya? Entonces veamos cómo fue que lo sacó aquí. ¿Cómo fue que hizo ese cálculo? Entonces tienes el x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces tienes una elipse que choca aquí en a, en menos a, y aquí choca en b y en menos b. Entonces te queda esta elipse. Y si te fijas con un buen dibujo, te das cuenta que estas 4 áreas son iguales. Entonces puedo calcular el área solamente del primer cuadrante. Entonces tengo que ver cuál es esa función. La puedo escribir como función de x o como función de y. Va a ser exactamente igual. Escribámoslo como función de x. Entonces tendría yo primero que despejar el y. Entonces despejamos el y. Este pasaría restando. X cuadrado sobre a cuadrado. El b pasaría multiplicando. B cuadrado, 1 menos x cuadrado menos a cuadrado. Y por último saco raíz. B cuadrado sobre 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Y saco raíz.
Al sacar raíz, veo que el b cuadrado puede salir fuera sin ningún problema. Raíz de 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Ya. Y esa es la función que está aquí. El f de x igual a b raíz de 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. ¿Ya? Esa es la función que está acá. Entonces el área de la elipse sería 4 veces el área. Y ahora si lo estoy mirando desde el eje X, miro mis rectángulos verticalmente. Y el rectángulo se mueve entre 0 y A. La función de arriba sería esta que está aquí, b raíz de 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Y la función de abajo sería el eje X, 0, no se anota, de X. Y esta integral, como tiene raíz y un x cuadrado, se tiene que hacer con sustitución trigonométrica. ¿Ya? Eso, como ya está pasado, queda como ejercicio propuesto. ¿Ya? Entonces aquí lo calculo. Ya. Calcular en coordenadas polares no nos vamos a meter en eso. ¿Ya? Y ahora nos metemos con los volúmenes de sólidos de revolución. ¿Ya? Este es el último tema, esta es la última parte de la materia. ¿Ya? Así que la guía de esta semana va a ser un poquito más extensa. Y acuérdense que tienen toda la semana para resolver el último taller de preparación, ya que va a ser sobre integrales. ¿Ya? Técnicas de integración, algunas integrales que son un poquito más difíciles de calcular, y algunas integrales definidas como calcular áreas y volúmenes. ¿Ya? Entonces vamos a llamar un sólido de revolución a un sólido que se genera al girar una región. ¿Ya? que los resultados más comunes son el cilindro, ¿cierto? Que es el resultado al rotar un rectángulo, el volumen ya sabemos cuál es, una esfera resulta al rotar un semicírculo, y un cono resulta al rotar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces van a existir dos métodos para calcular estos volúmenes. ¿Ya? Todo depende de la función. ¿Ya? Si la función es más difícil integrarla con respecto a x, o si es más fácil calcularla con respecto al y. ¿Ya? Entonces, partamos con el método del disco. Nuevamente, voy a tener que sumar yo infinitos, en este caso infinitos cilindros. Infinitos cilindros cada vez más pequeños, entonces va a ser una integral. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Esta va a ser la fórmula. El volumen del cilindro va a ser pi veces la integral de a hasta b del f de x al cuadrado. ¿Ya? Así como una suerte de... pucha, va a ser difícil de ver ahí. Pero estoy sumando infinitos cilindros. Y el volumen del cilindro es pi r cuadrado h. Donde el r, el radio de estos cilindros, va a ser la altura de la función, o sea, f de x. Por eso aparece el f de x al cuadrado. Y la altura de este cilindro, que va siendo cada vez más pequeña, h, va a ser este de x, este pequeño cambio en el eje x. ¿Ya? De ahí viene la fórmula. ¿Ya? Pi de la integral de a hasta b de f de x cuadrado de x. Ya. Entonces nos piden a nosotros calcular CAR, la región acotada por la curva, igual 2 raíz de x más 1, el eje x y las rectas x igual 0 y x igual 3. O sea, es esa curva. Esa curva y la región del primer cuadrante que está aquí representada. ¿Ya? Entonces me dice encontrar el volumen del sólido obtenido al rotar la región R alrededor del eje X. Entonces eso es lo que está aquí representado, ¿cierto? Queda como un... no me imagino qué es. Pero queda esa figura. ¿Ya? Entonces, utilizando el método del disco, me decía que es pi por la integral de 0 hasta 3, que es donde se mueve la figura, por la función al cuadrado de x. ¿Ya? La función era 2 raíz de x más 1, todo eso al cuadrado de x.
Entonces, eleva al cuadrado, ¿cierto? El 2 te queda como 4, así que puede salir como constante y calcula una antiderivada, utilizando las técnicas de antiderivación y evalúa. Y este de aquí, 30pi, es el volumen de este sólido que quedó aquí. Este sólido. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo, no lo grafica, pero sea la región acotada por la gráfica de la función raíz de x menos 1 entre las rectas x igual 1 y x igual 4 y el eje x, calcula el volumen del sólido al hacer rotar la región R alrededor del eje x. Es bastante similar a la anterior, ¿ya? Y si ustedes se lo imaginan, queda como una bala, queda tal cual como una bala. Y aplicando la definición anterior, te da este como resultado, ¿ya? De hecho, lo voy a dejar de compartir para que lo veamos aquí. Para que veamos la formulita general. Entonces, si tengo yo una curva aquí y un f de x, esta es mi curva f de x, y la región entre un punto A y un punto B, entonces puedo hacer la rotación, ¿ya? Imaginémonos que esto se rota así, y queda, en este caso, como decía el ejercicio, queda como una bala, ¿ya? Queda como una bala. Puedo imaginar una cosa así, ¿cierto? ¿Ya? Se le imagina nada así como en 3D, ¿o no? Pero esa es la idea. Entonces, el volumen, me dice que el volumen de eso es pi por la integral desde A hasta B de la función al cuadrado de x. Eso es lo que me está diciendo el método del disco. ¿Ya? Y claro, se calcula, ¿cierto? Se eleva a 2 la función. Si la función tiene raíces, va a quedar harto más sencillo. ¿Ya? Entonces, imaginémonos ahora que se está rotando respecto al eje Y. ¿Ya? La misma región anterior, la raíz de x menos 1, es esta la región, pero ahora se está rotando con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces te queda como una dona un poco rara. ¿Ya? Entonces, tengo que considerar dos sólidos. Uno, el cilindro completo, que va desde el 0 hasta el 4, ¿ya? Todo ese cilindro completo, y le tengo que restar el sólido que está aquí al medio. ¿Ya? Es como, y así se va a formar la dona. ¿Ya? Entonces, fíjate que el sólido grande, este cilindro grande que está aquí, es al rotar respecto al eje Y, la región rectangular acotada por los ejes, y las rectas x igual 4 y el y igual raíz de 3. ¿Ya? Este raíz de 3 sale de este punto de intersección. ¿Ya? Y el sólido que está acá al medio, que le tengo que restar finalmente, es el sólido que va desde del y igual 0 hasta la recta y igual raíz de 3, y la curva y igual raíz de x menos 1. ¿Ya? Pero como lo estamos mirando ahora desde el eje Y, tengo que despejar el x. ¿Ya? Y aquí está despejado el x como y cuadrado más 1. Entonces, el volumen del sólido es la resta de esos dos volúmenes. ¿Ya? Y ahora se está viendo desde el eje Y. Por eso está aquí como de Y. ¿Ya? El primero es la función constante, ¿cierto? La función 4. Si pongo la personita acá, va a ver que esta es la función constante x igual 4. Y tengo que restarle el de esta parte, ya que es el y cuadrado más 1. ¿Ya? Así que ahí está calculado. Y aquí está en general. En general, si te tengo una región que está acotada por dos curvas, entonces el sólido que se genera, esta suerte de dona que te queda, es
pi veces la integral de A hasta B, de la función de arriba al cuadrado, menos la función de abajo al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que te dice a ti el método del disco. ¿Ya? Hay más ejemplos. La región acotada entonces por la curva y igual a x cuadrado más 1 y la recta 3 menos x, es esta región que está acá arriba, ¿cierto? Y se está haciendo rotar con respecto al eje x. Entonces tengo que ver los puntos de intersección para ver dónde está acotada la región y calcular el volumen, tomando pi por la integral desde donde se mueve, la función de arriba, que sería esta recta, 3 menos x al cuadrado, menos la función de abajo, que sería el x cuadrado más 1. Y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Y se calcula la integral usando las reglas de integración. Aquí hay muchos ejercicios. También en la guía les voy a poner hartos ejercicios resueltos, ¿ya? Para que no queden dudas. ¿Ya? Para ir terminando entonces tenemos el método de la corteza cilíndrica. Ahora, para calcular el volumen, en vez de tomar un disco, vamos a tomar como una corteza, ¿ya? Como dice el nombre. ¿Ya? Y la fórmula es un poquito más sencilla. Dice 2pi por la integral desde donde se mueva, el x que me va a marcar como el radio, y la altura, el f de x. ¿Ya? Este método se aplica cuando el sólido es paralelo al eje de rotación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice, considere la región R acotada por la gráfica de la función f entre las rectas x igual 1, x igual 2 y el eje x, donde f de x es x cuadrado. Calcular el volumen del sólido al hacer rotar la región con respecto al eje y. Ya. Para entender el método de corteza, también es fácil verlo con un monito. Entonces vamos a graficar. Vamos a graficar, ¿cierto? Aquí decía que está entre 1 y 2 del x cuadrado. Entonces el x cuadrado va a chocar aquí en 1 y en 4, ¿cierto? Algo así. Ya. Esta es la región. Esta es la región que se está haciendo rotar con respecto al eje Y. Entonces va a formar un sólido de esta forma. A falta aquí de talento artístico, podemos... algo así, ¿ya? Y te queda este sólido. Que no me imagino mucho qué podría ser. Ya, pero en fin. Entonces, para el método de corteza, te decía que tú te pares aquí, te pares sobre el eje X y veas cuál es el radio, desde dónde hasta dónde se mueve esta personita, ¿ya? Y cuál es su distancia al eje de rotación, ¿ya? Y que veas cuál es la altura. Entonces, el volumen de este sólido, si lo veo con el método de corteza, va a ser 2pi, la integral ¿de dónde hasta dónde se mueve esta personita? Se mueve desde el 1 hasta el 2. ¿Cuánto sería su radio al eje de giro? Yo estoy tomando aquí una posición X cualquiera. Entonces, claro, su distancia al eje de rotación también va a ser X. X por la función. Y la función que habíamos dicho era f de x, o sea, x cuadrado. X cuadrado. Entonces se multiplica por la altura, x cuadrado. ¿Ya? De x. Y se calcula esa integral utilizando todas las técnicas de integración que hemos utilizado. ¿Ya? Esa es bastante sencilla de calcular. ¿Ya? Ese es el método de corteza. ¿Ya? Y ahí está la formulita, ¿cierto? Ahí está desarrollado el ejercicio completo. Ya. Dice aquí, considera la región acotada por las gráficas igual logaritmo natural de x, y igual 0 y x igual e. Calcular el volumen del sólido al hacerlo rotar respecto al eje y. ¿Ya? Nuevamente mi región acotada va a ser como esta
esta suerte de triángulo, ¿cierto? Con un poco curvo. Entonces, hago lo mismo. 2pi, la integral de dónde hasta dónde se va a mover mi personita, desde 1 hasta e. ¿Cuál va a ser el radio? ¿Cuál es la distancia de este rectángulo al eje de rotación? Tomo una distancia cualquiera, x, y veo que, claro, la distancia hasta el eje de rotación va a ser x. ¿Y cuál va a ser la altura del rectángulo? Logaritmo natural de x. Entonces se calcula esa integral, utilizando nuevamente todas las técnicas de integración, y se reemplaza con los valores pedidos. ¿Ya? Ahora, no lo voy a complicar más, ¿ya? El eje de rotación siempre lo vamos a dejar con los ejes coordenados, ¿ya? Es un poquito más difícil de ver cuando el eje de rotación cambia, si es que está más a la derecha o más a la izquierda, pero no nos vamos a complicar con ese estilo, ¿ya? Entonces aquí nuevamente hay ejercicio al respecto, y ya, ahora sí, para terminar, vamos a terminar con la longitud de arco, ¿ya? Ya hemos visto varias aplicaciones de la integral definida, y esta es otra de las grandes aplicaciones, ¿ya? Saber la longitud de una curva. ¿Cuánto mide una curva? ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tener que sumar distintos pedacitos, ¿ya? Y sumar cosas que se van haciendo cada vez más pequeñas, son problemas que se resuelven con la integral, ¿ya? Entonces, sabemos que la longitud de cada una de estas curvas las podemos hacer con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Si es una recta, ¿cierto? Un segmento de recta se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces aquí está más o menos escrito eso, y aquí está la gran fórmula. ¿Ya? La longitud de la curva va a ser la integral desde dónde hasta dónde tú quieres que se calcule la longitud, y esta es la integral que tienes que resolver. La raíz de 1 más la derivada al cuadrado. ¿Ya? Esa es la que tú tienes que calcular. Entonces, por ejemplo, aquí aparece, determina la longitud de la curva igual 4/3 de raíz de 2x cubo menos 1, desde x igual 0 hasta el x igual 1. Entonces, lo primero que tú haces es calcular la derivada. La derivada de con respecto a x, la calculó, ¿cierto? Y después hace esta suma, 1 más la derivada al cuadrado. 1 más 8x. Entonces, aquí está la fórmula, ¿cierto? De 0 hasta 1, la raíz de la formulita, y reemplaza el valor ya calculado de antes, 0 hasta 1 de 1 más 8x. Utilizando las técnicas de integración, le da este como resultado. Y finalmente, la longitud de esa curva es 13/6 unidades. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo más. Otro ejemplo más, ¿cierto? 3 por raíz cúbica de x cuadrado menos 10. Se calcula las derivadas, ¿cierto? Y todo el desarrollo. Aquí hay otro ejemplo más, ahora con trigonometría. Y ahora fíjate que la curva es un poquito más distinta, porque la curva está expresada como una integral. Entonces, cuando tú calculas la derivada de la integral, dijimos que era el proceso inverso, ¿cierto? Y solamente se reemplaza. Entonces, aquí ya está trabajada la integral. ¿Ya? Ahora, nuevamente, quizás en algunos casos sea más sencillo verlo al revés. La curva de x en función de y. ¿Ya? Como aparece aquí, de menos 1 hasta 8, los separa, ¿cierto? Se escribe en función de y. Nuevamente los ejemplos. Y muchas veces la curva no va a estar escrita como y en función de x, sino que va a estar escrita de forma paramétrica. ¿Ya? Entonces vamos a tener nosotros nuestra curva de forma paramétrica, y sabemos que el de y de x teníamos que encontrar primero la derivada de h con respecto a t y dividirla con la derivada de g con respecto a t. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de las derivadas en forma paramétrica? Bueno, ahí está. ¿Ya? Entonces finalmente la formulita es esta. La formulita es la integral de alfa hasta beta. Ahora cambia
la letra, porque el alfa y el beta están en t. El t es el que se mueve entre alfa y beta de la raíz de la derivada del x con respecto al t al cuadrado más la derivada del y con respecto al t al cuadrado. ¿Ya? Ahora, esto tiene más forma del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que es esa la esencia. Entonces aquí hay un ejemplo. Allá la longitud de la hipocicloide, el x es a coseno cubo y el y es a seno cubo de t. Y el t se mueve entre 0 y 2pi. Ahora utilizó un resultado previo de que la curva es esta, y se da cuenta que es la misma curva en los 4 cuadrantes. Entonces va a calcular solamente desde el 0 hasta el ángulo de 90 grados, pi medio. ¿Ya? Y calcula las derivadas, y utilizando identidades trigonométricas, ¿cierto? Pudo simplificar un poco más la integral. Nuevamente, utilizando todas las técnicas de integración, calculó la integral de seno de 2t. La integral de seno de 2t menos coseno de 2t medios, y evalúan los límites de integración, pi medios y 0. ¿Ya? Un ejemplo más aquí descrito, ¿cierto? La derivada de x con respecto a t sería el a constante, ¿cierto? La derivada de t sería 1, menos la derivada de seno, que sería coseno. Así que aquí está la derivada de x con respecto a t. ¿Ya? Y todo eso al cuadrado. Más la derivada de y con respecto a t. El a queda como constante, derivada de 1 es 0, y la derivada de menos coseno es seno positivo, ¿cierto? Menos menos 0. Por lo tanto, te queda a seno t al cuadrado. ¿Ya? Desarrollando la expresión, te va a quedar sí o sí un a cuadrado que puede salir afuera como constante. Desarrollando el cuadrado del binomio, ocurre un coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, identidad fundamental, y te queda un 1 más 1. Finalmente te queda esta la integral a resolver, y utilizo una identidad trigonométrica. ¿Ya? Una identidad trigonométrica para transformar este 2 menos 2 coseno t en un seno cuadrado de t medios. ¿Ya? La identidad que utilizó fue que el coseno de t lo puedo escribir como un coseno de 2t medios, y utiliza el del ángulo doble, la identidad del ángulo doble. ¿Ya? ¿Para qué? Para que te quede el seno cuadrado y así eliminar la raíz. Entonces, al eliminar la raíz, le quedó seno de t medios, y calcula esa integral. ¿Ya? Usando un cambio de variable, se llega a que la integral de seno de t medios es 2 veces, ¿cierto? Por eso te queda 4, menos coseno de t medios. Evalúa entre los límites de integración. Ya. Aquí un ejemplo más. Ustedes lo pueden ver después en el libro. Entonces aquí hay algunas curvas que te piden que a ti calcular las longitudes de arco. Las longitudes de esas curvas. Ya. Muy bien. Con esto, chiquillos, terminamos toda la materia de cálculo. ¿Ya? En esta clase vimos lo que era la integral definida, y vimos toda la aplicación. Le sacamos todo el jugo a la integral definida. ¿Ya? Solamente nos quedó pendiente un tema, que era la integral impropia, que no estaba en todos los resultados de aprendizaje de los cursos, así que lo dejé un poquito de lado. Ya, la próxima semana entonces vamos a hacer el repaso de toda esta unidad de integrales, ya, las técnicas de integración y la integral definida y las aplicaciones. ¿Ya? Voy a subir el taller lo antes posible para que lo tengan ya de antemano lo antes posible. ¿Ya? Tienen toda la semana para hacerlo hasta el próximo jueves. Acuérdense que el miércoles es la sesión de consultas, así que le animo a que puedan ir a la sesión de consultas. ¿Ya? Y con eso estamos listos con el curso. ¿Alguna duda, sugerencia, nota, reclamo, debate final? ¿Se va entendiendo todo? Quizás con harto ejercicio puedan manejar más el tema. ¿Ya? La idea es que hagan harto ejercicios. Les voy a dejar también
hartos ejercicios con solución. Ya que siento que uno entiende más cuando ve los ejercicios con solución. Aquí la guía con solución está con hartos monitos, así que se va a entender súper bien. Espero. Ya. Muy bien. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. ¿No? Ya. Sé que igual hablé harto y fue como súper rápida la clase, pero era para alcanzar a ver todos los contenidos. Ya. Nuevamente, les subo la guía y el taller lo antes posible para que tengan toda la semana para realizarlo. Ya. Muy bien, chiquillos, que tengan una bonita semana. Nos vemos el miércoles con lo que tengan dudas. Chao, profe. Adiós. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.